que este tema os va a interesar. Vamos a conversar con Ana Fátima Gómez, neuropsicóloga y miembro del patronato de la Fundación Ingada, que es toda una referencia en el tema del TDAH. ¿Qué tal, Ana? Ana Fátima, ¿cómo te llamo? Ana Gómez, ¿cómo te llama la gente? Bueno, bienvenida. Ya que comentabas, ¿no? Lo gran fan que es mi madre de nosotros, ¿sí? ¿no? Pues ella es Ana Fátima, ¿no? Que es quien la ha puesto, ¿no? Sí, sí. De todo. Pues muchísimas gracias un poco por la invitación y permitirnos tener este espacio, ¿no? Pues para continuar un poco con la gran labor de la Fundación y la misión, ¿no? Que es difundir y dar voz a las personas con TDAH y sus familiares, ¿no? De eso se trata. El caso concreto de Ana, ella es coordinadora de los grupos de adultos con TDAH de la Fundación Ingada, y esto lo digo específicamente porque el próximo 27 de abril, o sea, esto es el jueves que viene, pasado mañana, a las 6 de la tarde, en la sede de A Fundación, en el Cantón Grande, va a haber una ponencia titulada así: Convivir con el TDAH en la edad adulta, a cargo de nuestra neuropsicóloga invitada, Ana Fátima Gómez Suárez, y del doctor Josep Antoni Ramos Quiroga, jefe de psiquiatría del Hospital Universitario Valdebrón de Barcelona. Entonces, realmente te hemos invitado para que nos cuentes un poco, pues eso, para hablar del TDAH en la edad adulta, porque normalmente lo asociamos a los niños y no a los adultos. Exactamente, en el imaginario colectivo, ¿no? Si preguntamos a cualquiera qué imagen les viene a la cabeza sobre el TDAH, siempre, ¿no? La que pasa por las redes, ¿no? Ese típico niño, siempre en la franja 6-12 años, ¿no? Que vuelve a todos, que desquicia a todos, que está en continuo movimiento, ¿no? Sin embargo, los síntomas aunque la tríada sintomática del TDAH se caracteriza por las dificultades atencionales, la hiperactividad o la impulsividad, la manifestación de estos síntomas va variando a lo largo de la vida. Además, no debemos olvidar que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, pero que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Entonces esos niños van a seguir creciendo, van a ser adolescentes y van a ser adultos. Y en cada etapa vital van a presentar unas dificultades totalmente, unos retos diferentes a los que hacer frente, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Hacer una buena atención global y que acompañe en las diferentes etapas. Claro, yo creo que más o menos casi todo el mundo sabe lo que es el TDAH, pero como acabas de explicar así las formas de presentación, vamos a repasarlas, ¿no? El déficit de atención sería una, ¿no? Sí, hay 3 formas de presentación. Cuando la sintomatología predominante está relacionada, pues, con los despistes, olvidarse de las cosas, ¿no? Más de carácter atencional, hablamos de trastorno de déficit de atención. Ojo, es el mismo trastorno con diferentes presentaciones, ¿no? Cuando los síntomas, ¿no? predominantes están más relacionados con esa inquietud motora, con la hiperactividad, con la impulsividad, hablamos de la presentación impulsiva hiperactiva. Y cuando hay una combinación de ambos, prevalecen ambos síntomas de la presentación combinada. Vale, pero en un adulto también es así. Exactamente, es decir, las presentaciones son las que son, ¿no? Son estas 3. Lo que nos vamos lo que comentaba antes, ¿no? La manifestación de estos síntomas sí que va a ir variando con la edad. Entonces es muy difícil, a ver, que va a variar también en el adulto, ¿no? Pero que nos encontremos con una persona que ha llegado, ¿no? a la edad adulta y que pueda estar, como estamos tú y yo aquí sentados, y lo veamos trepando por las paredes, ¿no? Que es lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos en hiperactividad. Pero sí que lo vamos a ver a lo mejor con conductas de stimming, es decir, que necesite, pues mover la pierna o toquetear un poco más. Está inquieto. Está inquieto y además la sintomatología hiperactiva en el adulto es más a nivel interno. No es tanto a nivel externo, lo que decíamos, conductas manifiestas como correr, saltar, ¿no? Sino esa inquietud interna, tiene un montón, las ideas se le agolpan en la cabeza y por eso tiene una habla atropellada, porque no les permite, ¿no? Filtrar lo que quieren decir, tienen que andar cambiando, pues eso, de actividad, tienen muchos problemas a nivel laboral, ¿no? Porque se desmotivan con facilidad, las tareas burocráticas las tienden a postergar, eso les lleva a tener conflictos. Pues
tanto con compañeros como para poder entregar las cosas a tiempo, porque no podemos olvidar, ¿no?, que aunque la manifestación fenotípica, lo que vemos a nivel conductual, son estos síntomas, el TDAH obedece a una disfunción ejecutiva. ¿Y qué es la función ejecutiva? Pues la función ejecutiva, que se alberga en el corte prefrontal, es como el gran director de orquesta del cerebro. Es el que va diciendo, párate, a dónde tienes que llegar, estos son los pasos, ¿no? Uy, esto no es apropiado que lo digas, y en estas personas está deficitario. Claro, pero de ahí a que tengan más dificultad para una tarea burocrática, me parece que te he entendido. Sí, porque, ¿Por qué? Porque además eso requiere, es decir, son tareas más estáticas, que requieren muchísima más carga cognitiva, son más aburridas, más tediosas, necesitan secuenciar mucho los pasos, y ahí es donde se pierden. Precisan mucho, ¿no?, de esa guía externa, alguien que les divida las tareas, que les ponga plazo. Además, en ellos la motivación está también alterada, es decir, necesitan muchísimas más recompensas para poder lograr la motivación. ¿Y os encontráis muchos casos de TDAH en la vida adulta que han llegado a la vida adulta sin haber sido diagnosticados previamente? Sí, nos encontramos ahora desde hace unos años para aquí, porque este era como el gran olvidado, estaba muy tabú el tema del TDAH adulto. Incluso si llegaban estos adultos y lo planteaban, pues a los especialistas pertinentes, decían, bueno, pero si tienes un trabajo, ¿no?, o has estudiado, no puedes tener TDAH, ¿no?, porque también es importante desmitificar estos falsos mitos de un TDAH necesariamente va a tener una historia de fracaso escolar. Pues va a depender de muchas cosas y de muchos apoyos, ¿no?, y de los apoyos que tengo, evidentemente. Pero sí nos encontramos, ¿no?, con un grosso de adultos que siempre, desde pequeños, ¿no?, porque decíamos, esto no aparece de la nada, ¿no?, sino que acompaña desde la infancia, sospechaban que algo no iba bien, que se sentían diferentes, que no encajaban, que siempre tenían la bronca, ¿no?, de los padres o de los profesores, o por movido, o porque se despista demasiado, o frases como eres un desastre, un vago, ¿no? Y nada, asumían que eran ellos así, o que eran malos, ¿no?, que no llegaban. Pero eso no pasaba, y continuaba, y enfrentándose a las tareas que se tuviesen que enfrentar, ya fuese en el trabajo, en las relaciones de pareja, o tal, esto se repetía, ¿no?, esta sensación de fracaso, estos despistes, y eso no mejoraba. Muchos han recibido diagnósticos previos, ¿no?, porque el TDAH es muy raro que nos lo encontremos solo, ¿no?, va acompañado de comorbilidades, sobre todo cuando no es detectado a tiempo, no hay un buen acompañamiento, ¿no?, de la sintomatología. Entonces llegan pues con muchas comorbilidades estos adultos, pues con ansiedad, con depresión, otros diagnósticos que lo que agravan es aún más el cuadro. Estoy pensando en el doctor Ángel Carracedo, sí, que es una de las personas así más conocidas que ha reconocido un público que tiene TDAH, y mira dónde ha llegado. Es un científico brillante. Es que incluso, ¿no?, lo que estamos, bueno, en el grupo que yo siempre les digo que los admiro, ¿no?, el grupo que tengo de adultos, porque muchos de ellos tienen hasta 4 carreras, son brillantes, porque siempre resaltamos, ¿no?, como los aspectos negativos o las deficiencias o los déficits que acarrea tener TDAH, pero también tienen muchos aspectos positivos siempre que pues haya ese acompañamiento o sepan canalizarlos positivamente. Son personas tremendamente creativas, tienen una capacidad de trabajo increíble, ¿no?, cuando están bien organizados y bien planificados, tienen esa estructura, porque lo que decíamos, les falla ese director de orquesta, y cuando entran en hiperfoco, que es un estadio de máxima concentración, nos dan una paliza a todos. Enfocan mejor que nosotros. Enfocan mejor que nosotros, rinden mejor que nosotros, son muy creativos, y bien llevados y bien liderados, pues son un activo muy potente. ¿Y hay diferencias entre hombres y mujeres? Sí, es decir, en los estudios lo que vienen diciendo es, uno, hay un infradiagnóstico en el caso de las mujeres, de las niñas, ¿no? Porque en general, ¿vale?, hay niñas también que pueden presentar hiperactividad, pero somos más tranquilitas. Somos más tranquilitas, ¿no? Es decir, también por un factor cultural, ¿no? Porque
qué imagen la niña, ¿no? ¿Qué se espera socialmente de ella, ¿no? Tiende a pasar más desapercibida, predominan los síntomas de inatención y eso, y como no suele ser disruptiva en el aula, entonces no llama la atención, hace que se diagnostique más tarde y lo que decíamos, que las comorbilidades sean mayores. Suelen venir con un diagnóstico previo de ansiedad o depresión. Y al contrario, ¿también puede haber un sobrediagnóstico en los niños o no? Sobrediagnóstico, ojo, lo que pasa es que se está detectando más porque se tiene más conocimiento. Sí que es cierto que hay que recalcar la importancia de que el diagnóstico sea clínico. ¿Esto qué quiere decir? No hay ningún cuestionario de screening que solo con hacerlo digas tengo TDAH, ¿no? Hay que acompañar, eso nos puede dar una idea de, vamos a explorar, pero se tiene que realizar una buena historia clínica, una buena anamnesis y un buen diagnóstico diferencial para determinar ese perfil, ¿no? Con respecto a las mujeres, no solo que predominen los síntomas de inatención, el TDA es más prevalente en el ámbito femenino, sino también cómo afecta, ¿no?, la manifestación sintomatológica pues factores como los hormonales, ¿no? Y también los culturales, ¿no? Claro. La exigencia presentan más disfunción ejecutiva, les cuesta muchísimo más manejar tareas para el resto, ¿no? Presuponemos sencillas como las tareas del hogar, poner lavadoras, el cuidado de los hijos, entonces también Les cuesta requiere mucho más. O sea, con lo cual es importante, si vemos alguno de estos síntomas, el acudir a la consulta del especialista. O esta charla en la Fundación este jueves, que seguramente ahí también podéis dar bastantes pistas, ¿no? Esto es un esbozo, un resumen de todo lo que vais a exponer ese día. Sí, además nuestro objetivo no era, no pretendía ser pues, dar una clase magistral sobre lo que es el TDAH, ¿no? Sino que escuchar, ¿no?, a nuestros usuarios, al público en general, qué preguntas se planteaban, y ese es un poco el formato de la jornada, ¿no? Hemos recibido con la solicitud de inscripción, pues las personas podían formular las preguntas que les gustaría tener respuesta, y va un poquito el formato por ahí, intentar dar respuesta a esas preguntas, y como van en la dirección en la que apuntabas, ¿no? Las dudas generales que tiene la población es qué síntomas presentan, cómo detectarlo, claro, quién debe emitir el diagnóstico, cómo se realiza, ¿no?, ese proceso diagnóstico y cuál es el tratamiento. Esa pregunta me faltaba a mí, la tenía en la punta de la lengua. ¿Cómo es el tratamiento? Y también si es diferente de la vida adulta, o sea, el tratamiento de la vida adulta con TDAH respecto a la infancia. El tratamiento de las personas con TDAH es un tratamiento multimodal. ¿Esto qué quiere decir? Va acompañado, en el caso que sí sea necesario, es la primera elección, un tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico, hay dos grandes grupos, ¿no?, de fármacos: los estimulantes, varía el metilfenidato, y la lisdexanfetamina, y aquí también es importante, ¿no?, quitar ese ciclo, sí, claro, porque muchos, incluso padres, que se sienten culpables de, oye, que me están diciendo, ¿no?, que voy a drogar, ¿no?, a mis hijos. No, hay que desterrar, ¿no?, ese mito. No se está drogando a los niños y no son anfetaminas. Vale. Eso obedece, ¿no?, a los déficits en los neurotransmisores, en concreto la noradrenalina y dopamina, que presentan las personas con TDAH. Entonces, lo que hacen estos fármacos precisamente regular a nivel neuroquímico. Equilibrar. Y después está el tratamiento no estimulante, los fármacos no estimulantes. Tendríamos también diferentes. Y en lo que me preguntabas, ¿no?, si hay diferencia, pues es difícil de responder, porque el tratamiento de primera elección solo es el metilfenidato, los estimulantes, pero va a depender de cada caso y las necesidades de la persona y cómo también lo tolere. Claro, ¿cómo se puede convivir mejor con el TDAH? ¿En la vida adulta o en la infancia y adolescencia? ¿Cuándo es más fácil, cuándo es más difícil? A ver, es lo que comentábamos antes, ¿no? Por eso abogamos, ¿no?, de conocimiento y tener más conocimiento veraz, ¿no?, y avalado sobre lo que es el TDAH y cómo detectarlo. No es lo mismo detectar el caso cuando el niño tiene 6 años, ¿no?, y empezar a poner toda la maquinaria en funcionamiento, porque lo que decía antes, no solo se acompaña el tratamiento farmacológico, ¿no?, sino que el tratamiento es multimodal.
pues hay terapia, se trabaja en red también con el profesorado y otros agentes que estén con la familia, con psicoeducación, que si cogemos a una persona con 40 o 50 años, donde su cerebro ha tenido que aprender solo, por decirlo de alguna manera, adaptarse al medio, pues estamos preparados genéticamente para adaptarnos a ese medio. Entonces, ya va desarrollado estrategias, ¿no? Un poco por ensayo-error, pero que viene con una mochila atrás muy cargada, ¿no? De todas esas experiencias negativas, porque lo que comentábamos antes, estos niños, ¿no? Están acostumbrados desde que se levantan a recibir comentarios negativos, apura, eres un desastre, eres un vago, y eso deja un pozo. Claro, o sea, entonces, ¿qué pasa cuando se diagnostica tan tarde? Pues que te vas a encontrar, efectivamente, bueno, ya digo que va a depender de muchos factores, ¿no? Del acompañamiento que han tenido a nivel contextual y familiar a lo largo de su vida, de sus capacidades a nivel cognitivo, circunstancias, pero lo más frecuente que te encuentras es pues mayor número de comorbilidades, o incluso que si no han sido atendidos adecuadamente, pues sí que hay una historia previa de fracaso escolar, mayor tendencia a abuso de sustancias y de consumos, conductas delictivas. Todo eso puede ocurrir. Y también porque si han llegado hasta ahí, muchas veces el consumo, ¿no? O las adicciones, y hablo de adicciones no solo con sustancia, también adicciones al juego, al móvil, o trastornos de control de impulso como cleptomanía, o atracones, ¿no? Con la comida tienen una función reguladora en ellos, están como automedicando. Claro. Todo eso lo hacen para compensar. Para compensar, y es como una automedicación. Entonces eso es lo peligroso. Todo eso se puede evitar, es decir, si se diagnostica cuanto antes. Si se diagnostica, si se hace ese acompañamiento, si también con los adultos se hace esa labor, ¿no? De psicoeducación, de qué es el trastorno, cómo afecta, cómo impacta en tu día a día, cómo vamos a desarrollar estrategias compensatorias para estos decidir cómo puede apoyarte el entorno, y de hecho una de las iniciativas que estamos poniendo en marcha, ¿no? Un poco de cara a seguir con esta labor de difusión, ¿no? Y de divulgación del TDAH adulto, estamos empezando con una colección de guías focalizadas en esta etapa, que incluye un poco todas las esferas de estos individuos, ¿no? Empezando por el entorno laboral, que poco se habla, ¿no? Sobre el impacto que tiene el TDAH, ¿no? En el entorno laboral. Estamos acostumbrados a ver, mucho se comenta lo del protocolo de Asunta, ¿no? Para el TDAH, pues que también se haga visible las necesidades y de lo que pueden aportar, lo que decíamos. Se le puede potenciar. Puede potenciar, ¿no? Y puede ganar mucho la empresa, ¿no? Si sabe sacar partido a esta persona con TDAH, ¿no? Y lo que comentabas también con respecto a la diferencia de la manifestación del TDAH en hombres y mujeres, pues recordar también que el día 5 de mayo en Vigo hay una jornada pues de todo el día dedicada exclusivamente a abordar esta temática, ¿no? Y que también contará con, bueno, componentes de primer nivel como la doctora Juncal Sevilla, que es un referente, ¿no? En TDAH adulto y específicamente en TDAH. Pues muy interesante esta iniciativa de la Cátedra San Rafael, además organizada también al amparo de esta cátedra y de la Fundación Ingada. Tenéis una cita este jueves a las 6 de la tarde si queréis saber más de este tema, si os ha interesado, que yo creo que seguramente habrá mucha gente que sí. A partir de las 6 de la tarde estará Ana Fátima Gómez, neuropsicóloga y miembro del patronato de la Fundación Ingada, que además eres la que coordinas los grupos de adultos. ¿Cuánta gente tenéis? Además, los grupos de adultos, un poco para poder, cuando surgieron, ¿no? Mi idea ya rondaba desde hace muchísimo tiempo. ¿Los pusiste tú en marcha? Sí, yo soy muy pesada, decía, sí, siempre estamos con los niños, pero nos quedan los adolescentes y ahí nos quedan los adultos, ¿Y ¿no? Porque estos crecen. Da formato, o sea, empieza a coger forma, ¿no? Aunque ya atendía, ¿no? Adultos con TDAH previamente, ¿no? Pero empiezan a coger forma y a convertirse en realidad en la pandemia. En la pandemia son un formato online. ¿Por qué? Porque no atendemos solo a personas de Coruña o de Galicia. Tenemos gente de México, de Holanda, de Italia, países, bueno, un montón de sitios, ¿no? Entonces era poder llegar
A todos ellos. A todos Con razón ellos. decía yo antes que sois una referencia, la Fundación Ingada, pero en comparación con los niños, ¿cómo Tenemos- estáis a día de hoy? Pues es que además cada vez hay muchas más llamadas, está creciendo exponencialmente y nada más, y tenemos también pues más iniciativas, pues solo lo de las guías, tenemos en la página web un blog donde se da más visibilidad, ¿no?, al TDAH adulto, y tienen también recursos a los que acceder. Vamos haciendo más talleres específicos, más camps específicos con temas de interés, pero estamos hablando de más de peticiones, tenemos más de 200. Más de 200, para formar parte de esos grupos. Para formar que por eso vamos creciendo poco a poco, pero es exponencial y cada vez Está claro que hay una de un montón de necesidad países. Y para ahí. las jornadas, que son tanto en formato presencial como streaming, también hay mucha gente de muchos países. Enhorabuena por lo que hacéis, que es muy necesario, y muchas gracias sobre todo por haber venido hoy aquí a Radio Voz a explicarlo, que es un tema poco comentado, pero es seguramente muy, muy importante el hablarlo y el difundirlo. O sea que gracias por vuestra labor y tu Muchas trabajo. gracias a Ana. vosotros por la invitación. Gracias. Y un saludo a tu madre. Sí. Sí, que seguro que te está escuchando. Seguro. Porque se escucha siempre que está su hija, de la que está muy orgullosa, pues con más motivo. No me extraña que esté orgullosa. Gracias. 1:38. Hasta ahora.